Hello my boys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a The Notorious Show. Toca repasar la última hora de Fórmula 1 y quiero hablaros de este tema porque es un tema que me parece muy importante. La FIA ha confirmado que Red Bull, la escudería austriaca, la escudería de Max Verstappen, ¿no?, que ha sido protagonista este último fin de semana en Suzuka por coronarse como campeón del mundo, pues bien, Red Bull, según la FIA, ha infringido las reglas del límite presupuestario, del límite financiero que tiene la Fórmula 1 en 2021. Cuidado con esto porque también se habla de Aston Martin, se habla de Williams. Ahora os voy a poner el artículo de Motorsport y lo vamos a analizar, lo vamos a leer para que tengáis toda la información. Y aparte voy a dar mi opinión de lo que me parece todo esto, en lo que yo creo que va a acabar, pues bueno, de posibles sanciones, etcétera, etcétera. Así que vamos con esta última hora de la Fórmula 1. Max Verstappen, Red Bull, cuidado porque la FIA prepara sanción. Talking to me, she said she can't get enough, get harder, that's what got me grinding now. Super Cardi, right outside the party, don't need no one around me, I'd rather be lonely than be near you. I say on my grind, I'm still keeping it low key. You knew me in high school, don't say that you know. Bien, repito, este es el artículo que publica Motorsport. Oficial Red Bull Fórmula 1 superó el límite de costes permitido en 2021. Para quien no se acuerde, 2021, la temporada pasada, Verstappen fue campeón del mundo por delante de Lewis Hamilton en esa carrera espectacular de Abu Dhabi. Entonces, el artículo dice así: durante el pasado Gran Premio de Singapur surgieron una serie de rumores que aseguraban que uno o dos equipos habían excedido el límite presupuestario de la Fórmula 1, ¿no? Se hablaba de que Toto Wolff, por ejemplo, estaba presionando, sobre todo para que se investigara, y de hecho, gracias a este tipo de sospechas, se empezó a hablar sobre la retirada del título de Max Verstappen y la posibilidad de que, pues bueno, como efecto secundario, le pudiera recaer a la figura del inglés, a Lewis Hamilton. En su primer año en funcionamiento, el tope de costes para las escuderías de máxima categoría se estipuló en 145 millones de dólares, unos 130 millones de euros, una cantidad que iría descendiendo a medida que se avanzaran las temporadas. Los dedos acusadores del paddock en Marina Bay señalaron a dos escuderías, Red Bull y Aston Martin. A estas dos hay que añadirle Williams, aunque los rumores se centraban mucho más en el equipo de las bebidas energéticas, es decir, Red Bull. En un principio, la resolución de la FIA para informar sobre qué equipos habían cumplido o no con el límite de costes de 2021 deberían haber llegado en julio, pero la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, lo retrasó hasta septiembre. A través de un comunicado oficial, la FIA confirmó que 7 de los 10 equipos de la parrilla habían recibido el certificado de cumplimiento, a excepción de Red Bull, Aston Martin y Williams. La sentencia de la FIA sobre el límite de costes es esta: Red Bull excedió el tope presupuestario de la Fórmula 1 para la pasada temporada, cometiendo una violación de gastos y también procesal. En cuanto a Williams, la FIA explicó que se debió a una tardía presentación de sus cuentas del año pasado, razón por la que el equipo fue multado. Por parte de Aston Martin se consideró que habían cometido una violación procesal de las reglas. Y en cuanto a posibles sanciones, fijaros, aunque la FIA todavía no ha informado de ninguna sanción, mirando el reglamento existen dos formas diferentes de exceder el límite presupuestario: sanción grave y sanción leve. Superando el 5% del tope de costes es violación grave, o sin llegar a este 5%, que se considera una violación leve. El exceso leve, es decir, inferior al 5%, una amonestación pública, deducción de puntos en la clasificación de constructores o incluso de pilotos, exclusión de algunos eventos, añadir algunas restricciones extras, etcétera, etcétera. Exceso grave, deducción de más puntos en el campeonato de pilotos o constructores, exclusión de eventos o incluso de campeonato, limitar pruebas aerodinámicas de forma severa o una futura reducción del mismo tope de costes. Claro, con esta información, obviamente, ya no hace falta que os diga que la presión de escuderías como Ferrari o como Mercedes van a crecer muchísimo más, ¿no? Porque si ya hace unos días se hablaba de que Toto Wolff y Mercedes estaban metiendo mucha presión a la FIA para que investigaran esto y le pudieran quitar el título mundial a Verstappen para que, obviamente, le recayera a Lewis Hamilton, que terminó siendo el subcampeón, pues lo estaban haciendo. Entonces, ahora mismo
hay una especie de incógnita, es decir, ¿qué va a pasar con Red Bull? ¿Le van a sancionar? ¿Cómo le van a sancionar? Es decir, ¿le van a meter un palo grave? ¿Le van a meter un palo leve? ¿Qué pasa con Aston Martin? ¿Qué pasa con Williams? ¿Qué es lo que le espera, en este caso, a Red Bull, ¿no? ¿Qué es lo que le espera después de superar el límite de gastos que estaba, según este artículo, en 145 millones de dólares, que convertidos a euros son unos 130 millones? Vale, aquí hay bastantes posibilidades, ¿no? Esto también lo cuenta el periodista Jonathan Noble, que, pues bueno, está en Motorsport, y pone, pues, una serie de posibilidades. Es decir, ¿qué pasa si Red Bull acepta que ha incumplido las reglas del límite de costes de la FIA? Si ocurre esto, la primera vía que tendrían Aston Martin y Red Bull es la que se conoce como Acuerdo de Infracción Aceptado, es decir, ABA. Los equipos, en este caso, pues bueno, aceptan que han actuado mal y se comprometen a acatar ciertas medidas que tomará la administración del límite de costes de la FIA. Para llegar a ese acuerdo, pues bueno, los equipos deben de reconocer que han infringido las normas, aceptar y cumplir las sanciones impuestas y aceptar también los costes y renunciar a cualquier derecho que tengan a impugnar. ¿Qué pasa si Red Bull no reconoce y niega esto mismo? Si Aston Martin y Red Bull, y aquí también pues se puede meter a Williams, no aceptan el acuerdo de que han cometido esta infracción, o la FIA considera que no es apropiado seguir ese camino, entonces se creará una audiencia del panel de adjudicación de costes. Ese panel está impuesto por entre 12 jueces elegidos por la asamblea de la FIA, que escucharán con detalles los casos. Ya está. Tras la audiencia se debe llevar a un veredicto por mayoría de jueces sobre si la parte es culpable o no. Vale. Y después de esto, pues bueno, el tribunal impondrá cualquier sanción detallada en el reglamento. Las sanciones por superar el límite de costes. ¿Cuáles son las sanciones? Porque claro, aquí yo creo que os picará mucho la curiosidad el tema de... ¿Le van a quitar el título a Verstappen? ¿No se lo van a quitar? ¿Se lo pueden incluso quitar? Porque sí existe la posibilidad, que a lo mejor ni siquiera existe. Bien, el reglamento financiero es claro en cuanto a las posibles sanciones. En el caso de las infracciones de las normas de procedimiento que cometieron Red Bull y Aston Martin y que pueden referirse a presentar tarde la documentación, a la falta de cooperación con la administración del límite de costes o el suministro de información inexacta, las normas establecen que se impondrá una sanción económica. Dinerito. La única excepción es que existan suficientes factores atenuantes para que no se tomen medidas o que haya un factor agravante suficiente, en cuyo caso se puede imponer una sanción deportiva menor, además de la sanción económica. En lo que respecta al exceso de gastos menores que ha cometido Red Bull, que se considera pues que es inferior al 5% por encima del límite, el panel de adjudicación de costes puede imponer una sanción económica y una sanción deportiva menor. ¿Qué es una sanción deportiva menor? Aquí, ¿qué entraríamos a hablar? Amonestación pública, deducción de puntos en el campeonato de constructores, deducción de puntos en el campeonato de pilotos, la suspensión de una o más etapas de una competición, excluyendo la carrera, es decir, la clasificación, los libres, todo esto, pero no la carrera, limitación de pruebas aerodinámicas o de otro tipo y la reducción del límite de costes del año siguiente. Esto es lo que podría recaer en Red Bull, dependiendo de, pues eso, ¿no? Si lo acepta en un primer momento o rechaza y dice que no lo ha incumplido. En cuyo caso, pues bueno, se montaría todo lo que os he contado antes. Sobre la posibilidad de si Verstappen puede perder o no puede perder el título que ganó el año pasado, yo sinceramente no le veo ningún tipo de opción. Yo creo que lo van a mantener literalmente, o sea, lo van a mantener. Yo creo que no le van a reducir ni un solo punto que ganó el año pasado, ni mucho menos, y por lo tanto ni Lewis Hamilton va a ser campeón de 2021, ni Verstappen va a dejar de serlo, ni nada por el estilo. Yo creo que castigarán a Red Bull y de hecho me imagino que será una sanción leve, no grave, sino leve, y ya está. Habrá una amonestación pública, lo de los eventos públicos, algún evento les quedará restringidos, aparte de pruebas aerodinámicas, pues bueno, algún entrenamiento libre o lo que sea, o así entiendo, pero en cuanto a lo deportivo, incluso me atrevería a decir que
A lo mejor le reducen puntos como equipo en el campeonato de constructores, pero en ningún momento pienso que le puede reducir puntos al piloto. No le van a reducir puntos a Verstappen. Es opinión mía, que a lo mejor cuando llegue la sanción a Verstappen le reducen la puntuación del año pasado y ahí hay un problema, ¿no? Obviamente, repito, Toto Wolff, Mercedes, Ferrari, Binotto y tal van a intentar o van a presionar seguramente para que, pues por ejemplo, Mercedes, Toto Wolff, para que el año anterior pues tenga menos puntos, ¿no? Porque al final sí que yo, si fuese la FIA, les metería un palo gordo a cualquier equipo que se pase del techo presupuestario, ¿no? Porque al final han aprovechado esa mini trampa, sea mayor o menor del 5%, han aprovechado eso para mejorar el rendimiento, ¿no? Y aquí alguno pues puede decir, bueno, no, pero es que al final es mínimo, ¿no? Porque un 5% es mínimo. Ya, si fuese mínimo y tan mínimo, los equipos no se arriesgarían y harían este tipo de trampitas, ¿no? Al final, pues dirían, oye, si tampoco es tanta la diferencia que nos dan, no nos arriesgamos a que nos caigan una sanción y ya está. Pero estamos hablando de que hay 3 escuderías, Williams, Aston Martin y Red Bull. Sobre todo las 2 principales de las que más se habla es de Aston Martin y de Red Bull. Entonces, tan mínimo no será esa diferencia del 5%. Es a lo que yo me refiero. Yo si fuese la FIA sí que metería sanciones gordas, porque al final esto te enteras un año después. Ya estamos conociendo, ya conocemos el campeón mundial del campeonato de 2022 de la Fórmula 1. Y esto es del año pasado. Y se hablaba de este año y del año anterior. Entonces, veremos a ver en qué termina todo esto. Pero esto es oficial. La FIA confirma que Red Bull y Aston Martin, pues bueno, se han saltado a la torera el límite financiero que tiene la Fórmula 1. Se lo han saltado y ahora veremos si a estas escuderías les cae una sanción leve o una sanción grave, dependiendo de lo que hagan, las decisiones que se tomen y lo que se demuestre. Dicho esto, like, subscribe, como siempre os digo, comentadme por aquí abajo todo lo que os parece esta información, qué creéis que debería hacer la FIA en cuanto a sanciones tanto a Red Bull como a sus pilotos y a Aston Martin también. Y nada, nos vemos en próximos vídeos aquí en The Tori Show, boys, chao.